La criada, acusada por el millonario, se presentó ante el tribunal sin abogado, mientras sus propios hijos desenmascaraban la mentira. El sonido del mazo golpeando la madera roja del estrado se propagó por la sala como un disparo seco, ensordecedor, un golpe definitivo que hizo vibrar el aire impregnado de polvo y desesperación. Tras el golpe no surgió ni un susurro, solo un silencio denso, pesado, casi insoportable. La luz del mediodía se filtraba por los altos ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el flujo de aire acondicionado. Pero esa luz no traía calor. Era una luz judicial fría, que exponía cada imperfección, cada miedo y cada mentira. En el centro de aquel espacio intimidante, en el banquillo de los acusados, Elena parecía increíblemente pequeña. No vestía un traje de negocios, ni siquiera ropa callejera decente. Llevaba su uniforme de trabajo, un vestido azul oscuro de tela sintética barata con un cuello blanco almidonado que ahora le oprimía la garganta como un lazo invisible. Pero lo más humillante, aquello que hacía que los presentes desviaran la mirada con una mezcla de lástima y desprecio, eran sus manos. Elena todavía llevaba los guantes de goma amarillos, esos brillantes e inverosímiles guantes con los que limpiaba el inodoro en la mansión. Los había puesto esa mañana para quitar una mancha de vino del tapete persa. Ni siquiera le permitieron quitárselos cuando la policía la arrastró fuera de la casa. Ahora esos guantes chillones y luminosos yacían sobre la noble madera del estrado. Un contraste grotesco, que gritaba su lugar en este mundo. El silencio en la sala de audiencias se volvió casi táctil. Cada respiración parecía retumbar en las paredes altas y desnudas, reflejando la tensión que pendía como una cortina invisible sobre todos los presentes. Los abogados del millonario intercambiaban miradas rápidas y calculadoras, confiados en que la vulnerabilidad de Elena sería suficiente para hundirla, pero los niños, pequeños y temblorosos, observaban desde la galería con ojos llenos de determinación, conscientes de que la verdad pendía de un hilo que ellos podían sostener. El juez, un hombre de rostro pétreo, levantó una ceja y golpeó nuevamente el mazo. El sonido reverberó, y un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sus guantes amarillos crujieron ligeramente al juntar las manos, un gesto inconsciente de defensa. Sus labios temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Cada palabra que había sido manipulada en su contra, cada acusación injusta que la había convertido en un monstruo a los ojos de la sociedad, ahora estaba esperando ser desenmascarada. La secretaria del tribunal comenzó a leer la declaración del millonario, un hombre imponente cuyo rostro impecable estaba cuidadosamente entrenado para irradiar autoridad y moralidad. Sus palabras caían como cuchillos en el aire, describiendo supuestos descuidos, negligencias y comportamientos inapropiados de Elena. Cada frase parecía diseñada para corroer la credibilidad de una mujer que jamás había buscado estar en el centro de una tormenta de mentiras. La audiencia escuchaba, algunos con incredulidad, otros con la seguridad de que la riqueza y el poder siempre dictan la verdad. Pero entonces, los hijos del millonario se levantaron. Primero la hija mayor, con sus manos temblorosas pero firmes, avanzó hacia el estrado con una carpeta llena de documentos y fotografías. Cada paso resonaba en la sala, anunciando que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Abrió la carpeta y comenzó a leer en voz alta, mostrando recibos, mensajes y fotografías que confirmaban que Elena había estado trabajando incansablemente, cumpliendo con cada tarea asignada con diligencia, y que cualquier incidente había sido manipulado para proteger la reputación del millonario y ocultar sus propios errores. El murmullo recorrió la sala. Los abogados se miraron entre sí, sorprendidos. El juez frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, examinando los documentos con creciente interés. Cada palabra de la niña parecía más fuerte que el mazo del juez, más imponente que los discursos preparados del millonario. La verdad se estaba abriendo paso, lenta pero inevitable, entre la opulencia y la mentira. Elena apenas podía creer lo que veía. Sus ojos, normalmente llenos de cautela, se llenaron de lágrimas contenidas. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de alivio, de justicia finalmente cercana. Por primera vez, no estaba sola. Por primera vez, las manos pequeñas que alguna vez habían jugado inocentemente en los corredores de la mansión ahora sostenían la balanza de la verdad, equilibrando la mentira que la había perseguido durante semanas. El millonario se levantó de su asiento, su rostro rojo por la ira y la incredulidad. Sus palabras comenzaron a tambalearse, buscando excusas, buscando culpar a alguien más, pero cada intento era refutado por la evidencia que los niños presentaban con calma, con precisión, con una convicción que nadie podía ignorar. Cada fotografía,
cada mensaje, cada recibo hablaba más fuerte que sus palabras vacías. La tensión se convirtió en un nudo palpable. Los presentes en la sala contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico, no solo para Elena, sino para todos los que alguna vez habían sido aplastados por el poder y la riqueza. Los guantes amarillos de Elena, reluciendo bajo la luz del mediodía, ya no parecían humillantes. Ahora eran símbolos de resistencia, de la vida real frente a la perfección fabricada. El juez se reclinó, revisando los documentos, mirando a Elena y luego a los niños. Por primera vez en la audiencia, hubo un brillo de humanidad en sus ojos, una chispa de comprensión que parecía decir que la justicia, aunque lenta, aún podía ser alcanzada. La sala permaneció en silencio, excepto por el crujido ocasional de los papeles y la respiración contenida de quienes esperaban el desenlace. Elena se incorporó ligeramente, inspirando profundamente, dejando que el aire frío del tribunal le diera fuerza. Los recuerdos de la injusticia que había sufrido, de las miradas acusadoras y de los susurros de desprecio, comenzaron a mezclarse con un sentimiento de liberación. Cada evidencia presentada por los niños reconstruía su dignidad pieza por pieza, como si el propio tribunal estuviera respirando vida nueva en su figura pequeña y vulnerable. La hija menor del millonario, con voz apenas audible al principio, comenzó a narrar un incidente que había presenciado, como su padre había exagerado un accidente menor para crear un escándalo falso, como había manipulado los hechos para proteger su reputación mientras Elena cargaba con la culpa. Cada palabra atravesaba el aire como una flecha, clara, precisa, imposible de ignorar. Los ojos del millonario se estrecharon, llenos de furia contenida. Intentó interrumpir, pero el juez levantó una mano, indicando que debía permanecer en silencio. La sala estaba cautiva, absorbida por la fuerza de la verdad emergente. Cada palabra de los niños, cada detalle de su relato, se transformaba en ladrillos que derribaban la prisión de mentiras que lo había protegido durante tanto tiempo. Elena, mientras escuchaba, comenzó a sentir que su mundo, antes reducido a un rincón de humillación y miedo, se expandía. La justicia no era un concepto abstracto ni una promesa vacía, era tangible, y estaba siendo sostenida por las manos más pequeñas e inocentes que jamás hubiera imaginado. Cada gesto, cada palabra de los niños, resonaba en su corazón, recordándole que la verdad tenía un poder que ninguna riqueza ni ninguna amenaza podía silenciar. El silencio se rompió con un murmullo colectivo de la audiencia, la incredulidad y la emoción mezcladas en un hilo eléctrico. Las miradas se dirigieron a Elena, pero ya no como la acusada vulnerable, sino como la víctima que finalmente estaba siendo escuchada, comprendida y defendida. Su pecho se llenó de un aire que no era solo respiración, era la promesa de justicia, de libertad y de redención, todo ello sostenido por la verdad revelada por los hijos que habían tenido el coraje de enfrentar a su propio padre. El millonario permanecía de pie, rígido como un pilar de mármol, pero por dentro, cada palabra de sus hijos lo sacudía como un terremoto silencioso. Su orgullo, construido a lo largo de décadas sobre el poder y la apariencia, comenzaba a resquebrajarse. Intentó recomponerse, abrir la boca para lanzar otra acusación, pero el juez lo detuvo con un gesto firme, y esta vez no había mazo ni protocolo que pudiera protegerlo de la avalancha de verdad que se había desatado contra él. Elena, con los guantes amarillos todavía visibles, se enderezó en el banquillo. Sus manos temblaban levemente, pero ahora no por miedo, sino por la emoción que mezclaba alivio y furia contenida. Cada mirada dirigida hacia ella ya no estaba teñida de desprecio, sino de asombro, respeto y una curiosidad intensa. Se sentía, por primera vez, parte de algo más grande que ella misma, la justicia real. La hija mayor continuó mostrando pruebas, fotografías de documentos internos, mensajes de texto, correos electrónicos y recibos que confirmaban que Elena había trabajado diligentemente, cumpliendo cada tarea que se le había encomendado. Cada evidencia desarmaba una acusación del millonario y la reemplazaba con un cuadro nítido de la verdad. No había ambigüedad, no había interpretación posible. Elena había sido manipulada, utilizada como chivo expiatorio mientras la opulencia del hogar permanecía intacta. Los murmullos de la audiencia se hicieron más audibles. Algunas personas se tapaban la boca con las manos, incapaces de creer lo que veían y escuchaban. Otros intercambiaban miradas, señalando el contraste entre la riqueza intimidante del millonario y la valentía silenciosa de sus hijos. El juez, por primera vez, mostró un gesto humano, inclinó ligeramente la cabeza, absorbiendo cada palabra, cada prueba, cada declaración. Su imparcialidad comenzaba a transformarse en justicia tangible.
La hija menor relató cómo, semanas atrás, había presenciado cómo su padre había falsificado la narrativa de un incidente menor, un accidente doméstico que Elena había intentado manejar de manera discreta. Su relato fue claro y preciso, cada detalle corroborado por fotos y registros. Papá nos dijo que era culpa de Elena, dijo con voz firme, pero nosotros vimos la verdad. Ella estaba intentando salvar la situación, mientras él manipulaba todo para que pareciera un desastre. El millonario cerró los ojos, respirando con fuerza, incapaz de refutar los hechos. Su rostro, alguna vez impecable y seguro, ahora estaba rígido, como si el orgullo y la rabia se hubieran congelado en él. Intentó moverse, quizá para acercarse a Elena, quizá para intimidar, pero la mirada del juez lo detuvo. Cada intento de controlar la situación se había convertido en una demostración de su impotencia. Elena, mientras escuchaba, sentía que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La injusticia, la humillación, los días interminables de acusaciones falsas y de miradas de desprecio, comenzaban a disolverse. Podía sentir cada partícula de polvo iluminada por la luz del mediodía que penetraba los ventanales como un símbolo de la claridad que finalmente estaba llegando a su vida. Los guantes amarillos, antes grotescos y humillantes, ahora eran un emblema de su lucha silenciosa, de su resistencia diaria y de su humanidad frente a la mentira. El juez finalmente habló, su voz profunda resonando en toda la sala. La evidencia presentada aquí hoy es clara e irrefutable. Lo que hemos visto no es un simple error o malentendido, es un intento deliberado de culpar y humillar a la acusada. Considerando las pruebas y los testimonios, queda evidente que Elena ha sido víctima de manipulación y engaño. Cada palabra fue como un martillo golpeando la madera del estrado, pero esta vez no era un golpe que intimidaba, era un golpe que liberaba. El silencio que siguió no era pesado ni sofocante, sino expectante, cargado de emoción contenida. Elena parpadeó, absorbiendo cada segundo. Los ojos de los hijos del millonario brillaban, una mezcla de triunfo y alivio, conscientes de que habían hecho justicia por su propia mano, enfrentando la mentira que su padre había tejido durante años. El millonario bajó la cabeza, derrotado y silencioso. No había palabras que pudieran reparar el daño a su credibilidad ni a su orgullo. Había sido desenmascarado públicamente, humillado por la verdad y por la valentía de sus propios hijos. La sala estaba llena de una energía eléctrica. La justicia se había manifestado no solo por las leyes, sino por la integridad de aquellos que se atrevieron a hablar y actuar. Elena respiró hondo, sintiendo que por fin podía dejar de ser una sombra, una figura insignificante frente a la riqueza y el poder. Sus manos, aún con los guantes amarillos, se relajaron sobre sus rodillas. Cada latido de su corazón parecía resonar en toda la sala. Sabía que no era solo su victoria, sino un recordatorio de que la verdad, por más pequeña que sea, siempre encuentra la manera de imponerse sobre la mentira. Los niños bajaron del estrado, acercándose a Elena. Sus manos pequeñas tocaron suavemente los guantes, una señal silenciosa de apoyo y reconocimiento. La sala los observaba, fascinada, mientras la dinámica del poder se transformaba ante sus ojos. La acusada vulnerable se había convertido en el centro de respeto y admiración, y los hijos que desafiaron a su propio padre se habían convertido en los héroes de la verdad. El juez golpeó una última vez el mazo, esta vez con un sonido firme pero distinto. No era un golpe de condena, sino de resolución. La justicia había sido servida, no como un acto frío y distante, sino como una manifestación palpable de verdad y valentía. Cada persona en la sala comprendió que había sido testigo de algo extraordinario, un enfrentamiento donde la mentira más poderosa fue derrotada por la integridad más sencilla y humana. Elena se levantó lentamente, sus ojos recorriendo la sala. La luz del mediodía iluminaba su rostro, reflejando tanto la emoción como la fuerza que había emergido de la adversidad. Los guantes amarillos brillaban débilmente, pero ahora como un símbolo de resistencia y dignidad. Ya no eran un recordatorio de humillación, sino un emblema de victoria, de supervivencia y de justicia finalmente alcanzada. El millonario permanecía en silencio, derrotado, mientras sus hijos lo observaban con una mezcla de tristeza y determinación. La lección estaba clara, la riqueza y el poder podían manipular muchas cosas, pero la verdad, cuando se sostiene con coraje, siempre prevalece. La sala de audiencias, que había sido un lugar de miedo y opresión, se transformaba en un escenario de liberación y revelación, donde la justicia y la humanidad finalmente habían encontrado su equilibrio. Elena dio un paso hacia adelante, dejando atrás la pasividad que la había acompañado durante semanas. Cada movimiento era consciente,
lleno de dignidad recién descubierta. Podía sentir que, aunque el camino adelante seguiría lleno de desafíos, ahora tenía algo más poderoso que cualquier acusación, la verdad y la fuerza que emerge de quienes se atreven a defenderla. Elena salió del tribunal con pasos lentos pero firmes. La luz del sol, filtrándose a través de los ventanales del edificio judicial, parecía abrazarla, iluminando cada rasgo de su rostro con un brillo nuevo, como si cada rayo de luz fuera un reconocimiento silencioso de su victoria. La ciudad continuaba su ritmo indiferente a la tormenta que se había librado dentro de esas paredes, pero para Elena, el mundo parecía haber cambiado radicalmente en unas pocas horas. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, como un eco de la justicia que finalmente había sido pronunciada. Los niños la siguieron, sus manos pequeñas buscando contacto con la suya, ofreciendo apoyo silencioso. Elena los miró con gratitud, comprendiendo que su valentía había salvado no solo su honor, sino también la integridad de su vida futura. La hija mayor tomó un respiro profundo y dijo: «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Hoy lo vieron todos. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un poder que resonaba más fuerte que cualquier discurso legal. El millonario, que esperaba afuera, rodeado por abogados y su seguridad personal, permanecía rígido, su rostro marcado por la derrota y la incredulidad. Cada mirada de los transeúntes que se cruzaban con él parecía despojarlo de su aura de autoridad. Su imperio de control se tambaleaba frente a la simple pero inquebrantable fuerza de la verdad, sostenida por las manos de los hijos que antes había subestimado. Mientras caminaban hacia la salida, Elena sintió que el aire que respiraba era más ligero, más limpio. Cada bocanada de aire parecía un recordatorio de que había sobrevivido a la humillación, a la manipulación, a los días de acusaciones injustas. Los guantes amarillos todavía cubrían sus manos, pero ya no eran un símbolo de vergüenza, eran un emblema de resistencia, de trabajo honesto, y de la dignidad que había reclamado frente a la mentira. Al llegar a la calle, la multitud que se había formado cerca del tribunal comenzó a dispersarse lentamente. Algunos la miraban con curiosidad, otros con respeto, pero todos percibían que algo monumental había ocurrido. Elena cruzó la calle, sintiendo que cada paso la acercaba a un futuro que antes parecía inalcanzable. Los niños caminaron a su lado, sus risas tímidas llenando el aire con una ligereza inesperada después de la tensión del juicio. Se dirigieron a un pequeño café cercano, un lugar modesto que parecía ajeno a la opulencia y la mentira que habían dejado atrás. Elena se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo la luz del sol iluminaba el interior del café, reflejándose en las partículas de polvo suspendidas en el aire. Los niños hablaron entre ellos, señalando pequeños detalles que habían notado durante el juicio, como la manera en que su padre había perdido el control o como las miradas de la audiencia se habían volcado hacia Elena. Ella los escuchaba con una sonrisa suave, pero su mente estaba llena de planes. La vida que había tenido, marcada por servidumbre y acusaciones falsas, estaba a punto de transformarse. Sabía que ahora podía reclamar oportunidades que antes le estaban vedadas, y que podía construir un futuro donde la justicia y la verdad fueran sus aliados, no amenazas invisibles que la acechaban en cada esquina. Mientras bebía un sorbo de café caliente, Elena pensó en su familia, en los amigos que la habían apoyado en silencio, y en aquellos que aún dudaban de su inocencia. Cada uno de ellos ahora tenía un testimonio vivo de su fuerza, de su integridad y de la valentía de los niños que se habían enfrentado a la autoridad para defenderla. La vida, comprendió, nunca volvería a ser la misma. La justicia había abierto una puerta que antes estaba cerrada, y ella estaba lista para atravesarla. Los niños, viendo que Elena comenzaba a relajarse, se inclinaron sobre la mesa, mostrando algunas de las fotografías y notas que habían presentado en el tribunal. «Mira esto», dijo la hija menor, señalando un mensaje de texto que demostraba cómo su padre había intentado manipular la narrativa del accidente doméstico. Elena lo tomó en sus manos, sintiendo nuevamente esa mezcla de incredulidad y alivio. Cada prueba no solo era evidencia legal, sino símbolos de la verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Mientras el café se llenaba lentamente de gente, Elena percibió que su percepción del mundo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que caminaba con la cabeza baja, consciente de que cualquier error podía ser usado en su contra. Ahora cada movimiento suyo estaba imbuido de confianza recién descubierta. Cada palabra que pronunciaba era una afirmación de su dignidad recuperada, y cada mirada que recibía de los niños era un recordatorio de que no estaba sola. El millonario, por su parte, había desaparecido de la escena, escoltado por sus abogados. Pero su ausencia no era un alivio para Elena,
era un recordatorio constante de que el poder y la riqueza no siempre garantizan justicia, y que la verdad, aunque tardía, encuentra su camino. Los niños, sentados frente a ella, hablaban de planes para el futuro, de cómo podrían proteger a otros de mentiras similares, de cómo podían usar la verdad como un escudo contra la injusticia. Elena los escuchaba, sintiendo que cada conversación, cada plan, era un paso más hacia la reconstrucción de una vida que había sido casi destruida. Al terminar el café, Elena se levantó y colocó sus guantes amarillos cuidadosamente en su bolso. No eran solo accesorios, eran testigos de su resiliencia, de la lucha que había librado en silencio y de la justicia que finalmente se había manifestado. Mientras caminaban de regreso por la calle, la ciudad parecía diferente. Cada edificio, cada sombra, cada rostro que cruzaba con ellos parecía recordarle que el mundo estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades, y que ahora ella estaba lista para enfrentarlos todos. Los niños comenzaron a hablar de ideas para ayudar a otros empleados injustamente acusados, mientras Elena escuchaba con atención. Cada historia, cada pensamiento, reforzaba su convicción de que la verdad y la justicia podían prevalecer incluso en los lugares más inesperados. Se sentía poderosa no por la riqueza ni por el estatus, sino por la fuerza silenciosa de quienes se atreven a defender lo correcto, incluso frente a la opresión y la mentira. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse por las calles, iluminando los rostros de Elena y los niños con tonos dorados y cálidos. Cada sombra parecía prolongar la sensación de que algo importante había cambiado, no solo en su vida, sino en la forma en que veían el mundo. La ciudad, con su bullicio habitual, parecía acompañar su transformación, susurrando que la verdad y la integridad podían vencer incluso a los obstáculos más grandes. Elena sonrió por primera vez en semanas, sintiendo que la humillación y el miedo se habían quedado atrás. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de liberación, cada mirada hacia los niños un recordatorio de la valentía y la lealtad que habían mostrado. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero también estaba lleno de posibilidades infinitas, construidas sobre la base de la verdad, la justicia y la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Elena comenzó a reorganizar su vida con una determinación silenciosa, casi feroz. Cada día era un acto de reconstrucción, desde lo más pequeño hasta lo más esencial. Limpiar la sombra de humillación que la había perseguido, recuperar su autoestima y crear un espacio donde la mentira no pudiera infiltrarse jamás. Sus guantes amarillos ya no eran símbolos de vergüenza ni de servidumbre, los conservaba como recordatorio de su fuerza, de las manos que habían trabajado sin descanso y que ahora podían sostener su propio destino. Al principio, encontró difícil confiar nuevamente. Las cicatrices de la injusticia no eran solo visibles en su cuerpo, sino también en su mente y su corazón. Cada rostro que veía le recordaba las miradas de juicio, cada lugar un eco de las horas en que había sido humillada públicamente. Pero los niños, siempre cerca, la ayudaban a recordar que no estaba sola. Su apoyo era silencioso pero constante, una sonrisa, un gesto, un comentario que reafirmaba que la verdad había prevalecido y que, a partir de ese momento, podían construir juntos un futuro mejor. Elena decidió tomar control de su trabajo. Ya no permitiría que nadie la definiera por su posición anterior ni por los errores de otros. Encontró pequeños empleos donde podía demostrar su capacidad, desde asistencia en casas particulares hasta tareas administrativas en oficinas modestas. Cada éxito, por mínimo que fuera, reforzaba su confianza. Cada mirada de respeto hacia ella reemplazaba las antiguas de desprecio, y lentamente, la ciudad que antes parecía hostil comenzó a sentirse menos amenazante. Mientras tanto, el millonario enfrentaba las consecuencias de su derrota pública. Sus hijos lo miraban con una mezcla de desconfianza y decepción. La verdad que habían revelado no solo había limpiado el nombre de Elena, sino que también había quebrado la fachada de autoridad que había construido durante años. Su imperio de control empezaba a resquebrajarse, no necesariamente por pérdidas económicas, sino por la pérdida de respeto y credibilidad frente a quienes lo rodeaban. Cada gesto autoritario que intentaba imponer se encontraba con silencio o rechazo. Sus empleados, antes temerosos, ahora lo miraban con una mezcla de cautela y desdén. Elena, por su parte, comenzó a recibir pequeñas ayudas inesperadas. Personas que habían presenciado el juicio o habían escuchado sobre su caso se acercaban para ofrecer apoyo, un trabajo mejor remunerado, recomendaciones, incluso invitaciones a participar en proyectos que nunca habría imaginado. Comprendió que la justicia no solo era un acto del tribunal, sino también la percepción y la acción de quienes estaban dispuestos a reconocer la verdad. La sociedad,
aunque lenta para reaccionar, podía ser un aliado poderoso cuando se le mostraba la verdad. Sus días se llenaron de nuevas rutinas, aprendizaje, trabajo, momentos de reflexión y pequeñas victorias cotidianas. Cada día terminaba con la sensación de que estaba construyendo algo sólido y duradero. Los niños la acompañaban siempre que podían, aprendiendo de su resiliencia y ayudándola a mantener viva la memoria de lo que habían logrado juntos. Elena se dio cuenta de que, aunque había sido pequeña e indefensa ante el tribunal, ahora podía ser gigante frente a la vida que había decidido reclamar. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, Elena se detuvo frente a un pequeño banco bajo un árbol. El viento movía suavemente las hojas, y los rayos de sol se filtraban en patrones que parecían dibujar caminos de luz sobre el suelo. Se sentó, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento, comprendió que la libertad que sentía no era solo física ni legal, era emocional, mental, espiritual. Había sobrevivido a la humillación, había enfrentado la mentira y había encontrado en sí misma una fuerza que no sabía que existía. El millonario, mientras tanto, trataba de recomponer su autoridad en casa y en su círculo social, pero cada intento parecía inútil. Sus hijos lo observaban con una mezcla de paciencia y desdén, recordándole constantemente la lección aprendida: la riqueza y el poder no garantizan la verdad, ni el respeto, ni la justicia. Su orgullo, que había sido su arma más fuerte, ahora se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Cada gesto de arrogancia era cuestionado, cada palabra de autoridad era puesta en duda. La vida que él creía controlada se le escapaba lentamente, como arena entre los dedos. Elena, en cambio, comenzó a establecer relaciones basadas en respeto y confianza. Su carácter, forjado en la adversidad, atraía a personas sinceras y comprometidas. Los niños, aunque jóvenes, entendieron que la lección de su padre no solo era sobre la verdad de Elena, sino sobre la importancia de la justicia, la integridad y el valor de enfrentar la mentira incluso cuando viene de quienes deberían protegernos. La ciudad misma parecía reflejar el cambio. Lugares que antes le habían parecido hostiles ahora ofrecían oportunidades, rostros desconocidos mostraban apoyo y amabilidad, y cada día que pasaba reforzaba la sensación de que su lucha no había sido en vano. Elena caminaba con pasos más firmes, con una mirada más segura, consciente de que había reclamado algo más grande que su nombre, había reclamado su dignidad, su autonomía y la certeza de que, aunque la vida podía ser cruel, la verdad siempre encuentra un camino. Sus guantes amarillos, guardados cuidadosamente, permanecían como testigos silenciosos de su viaje. Cada vez que los veía, recordaba las horas de servidumbre, las acusaciones falsas y la injusticia que había enfrentado. Pero también recordaba la fuerza, la resiliencia y la justicia que había logrado, sostenida por la valentía de aquellos pequeños aliados que habían desenmascarado la mentira. Eran símbolos de triunfo y transformación, emblemas de que la vida podía ser reconstruida incluso después de la traición más profunda. Elena comenzó a planear un futuro más amplio, no solo para ella, sino también para los demás que podrían necesitar una voz que los defendiera. Su experiencia la había convertido en una persona más fuerte, más consciente de las injusticias y más decidida a enfrentar cualquier adversidad con dignidad. Los niños, siempre a su lado, aprendían de cada paso, comprendiendo que la valentía y la verdad no siempre vienen en grandes gestos, sino en acciones cotidianas, firmes y constantes. El millonario, atrapado en la impotencia y la frustración, comprendió demasiado tarde que había subestimado el poder de la verdad y la integridad. Sus intentos de control eran inútiles frente a la evidencia, frente a la fuerza moral de quienes habían tenido el coraje de desafiarlo. Cada día que pasaba sin recuperar su autoridad era un recordatorio silencioso de que la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra su camino. Elena, con pasos decididos, comenzaba a trazar un nuevo rumbo, consciente de que su vida ahora dependía de su propia fuerza, de la verdad y de la integridad que había demostrado. La ciudad se abría ante ella como un lienzo en blanco, lista para que ella dibujara su futuro con la libertad y la dignidad que tanto había luchado por recuperar. Con cada día que pasaba, Elena sentía como la sombra de la humillación se desvanecía, reemplazada por una sensación de poder interior que nunca antes había experimentado. La ciudad, con su bullicio constante y sus calles llenas de vida, ya no le parecía hostil, se había convertido en un espacio lleno de posibilidades, un escenario donde podía reconstruir su destino sin depender de nadie que intentara controlarla. Cada gesto cotidiano, el saludo de un vecino, el reconocimiento de un empleador, la simple cortesía de un desconocido, se sentía como un recordatorio de que el mundo podía ser justo si se sostenía en la verdad.
Elena comenzó a organizar su tiempo con una disciplina meticulosa. Sus días se llenaban de trabajo productivo, estudio y reflexión. Encontró oportunidades que nunca habría imaginado. Una pequeña empresa familiar la contrató como administradora, impresionados por su integridad y habilidad para manejar situaciones complejas. Cada éxito que alcanzaba era un triunfo silencioso, un recordatorio de que la justicia no solo se obtiene en tribunales, sino en la vida diaria, en la manera en que uno se enfrenta a cada desafío con honestidad y valentía. Los niños seguían siendo su vínculo más fuerte con la inocencia y la esperanza. A veces, durante las tardes, caminaban juntos por los parques, compartiendo risas y confidencias. Elena les enseñaba sobre resiliencia, sobre cómo enfrentar la injusticia con inteligencia y firmeza. Les contaba cómo la verdad, aunque pueda ser ignorada al principio, siempre encuentra su camino. Los niños escuchaban atentos, absorbiendo cada palabra, conscientes de que sus pequeñas acciones habían tenido un impacto monumental en la vida de Elena y en la caída del poder de su propio padre. El millonario, mientras tanto, estaba aislado en su mansión. Su imperio, construido sobre la intimidación y la manipulación, comenzaba a desmoronarse. Sus empleados lo miraban con cautela, sus socios dudaban de sus decisiones, y los mismos vecinos comenzaban a susurrar sobre la derrota pública que había sufrido en el tribunal. Cada intento de imponer su autoridad se encontraba con resistencia silenciosa, cada gesto de arrogancia parecía más débil que el anterior. La humillación social que había intentado evitar durante toda su vida se había convertido en una realidad ineludible. Elena, por su parte, observaba desde lejos, no con rencor, sino con la claridad de alguien que había aprendido a proteger su paz. Sus guantes amarillos, guardados cuidadosamente, eran un recordatorio de lo que había enfrentado y superado. Cada vez que los veía, se recordaba a sí misma que la humildad y la laboriosidad no son debilidades, sino fortalezas, y que la verdad y la integridad son armas más poderosas que la riqueza o la posición social. Con el tiempo, Elena comenzó a extender su influencia más allá de su propio trabajo. Ayudaba a otros empleados que habían sido acusados injustamente o tratados con desprecio en sus lugares de trabajo. Sus experiencias la habían transformado en una defensora silenciosa de la justicia cotidiana. No necesitaba un título ni reconocimiento público, su autoridad provenía de la experiencia vivida y del respeto que inspiraba en quienes conocían su historia. Los niños se convirtieron en sus aliados inseparables. Cada uno aprendió a observar, analizar y actuar con coraje frente a las injusticias, comprendiendo que la valentía no siempre se mide en gestos grandiosos, sino en las pequeñas decisiones de cada día. Elena los guiaba, enseñándoles a combinar inteligencia con compasión, y a utilizar la verdad como escudo frente a cualquier amenaza. El millonario, aislado y cada vez más consciente de la pérdida de control, comenzó a enfrentarse a la realidad de su vida. Sus hijos ya no le obedecían ciegamente, cuestionaban sus decisiones, le recordaban sus errores y lo confrontaban con hechos que habían sido cuidadosamente documentados. Su orgullo, que había sido su fortaleza, ahora era su vulnerabilidad más evidente. Cada intento de manipulación se encontraba con resistencia, cada palabra de autoridad era puesta a prueba. Elena, mientras tanto, construía un futuro sólido. Comprendió que la libertad no es solo ausencia de opresión, sino la capacidad de actuar con autonomía, dignidad y conciencia. Sus días comenzaron a llenarse de proyectos, nuevas amistades y oportunidades que antes le habían sido negadas. Cada paso que daba estaba marcado por la certeza de que había sobrevivido a la humillación y que la justicia, aunque tardía, podía abrir caminos que antes parecían imposibles. En los momentos tranquilos de la tarde, Elena se sentaba junto a la ventana, observando la ciudad con una mirada firme y tranquila. La luz del sol iluminaba su rostro, reflejando tanto la serenidad como la fuerza que había cultivado a lo largo de semanas de lucha. Sus guantes amarillos, cuidadosamente colocados en su bolso, brillaban débilmente, recordándole que la resistencia y la dignidad son virtudes que nunca deben ser olvidadas. La mansión del millonario, por el contrario, se llenaba de silencios incómodos. Los hijos lo miraban con desconfianza, cuestionando cada decisión. La autoridad que había creído incuestionable se había transformado en una sombra de su antigua fuerza. La sociedad lo percibía como un hombre que había perdido no solo el juicio, sino también el respeto de quienes lo rodeaban. Su riqueza, que alguna vez fue su escudo, ahora era irrelevante frente a la verdad y la justicia que Elena había reclamado. Elena, a medida que avanzaba en su vida, se sentía más libre que nunca. Cada día era una oportunidad de demostrar que la verdad puede prevalecer sobre la mentira,
que la integridad puede superar la opulencia y que la valentía, incluso en manos pequeñas, puede cambiar el curso de la historia. Los niños a su lado continuaban aprendiendo, creciendo y desarrollando un sentido profundo de justicia, conscientes de que su participación había sido decisiva para liberar a Elena de la injusticia que había sufrido. La ciudad misma parecía reflejar este cambio. Cada rostro, cada gesto, cada pequeño acto de reconocimiento hacia Elena se transformaba en un recordatorio de que la vida puede ser reconstruida, y que las injusticias, por profundas que sean, no son permanentes cuando se enfrenta la verdad con determinación y coraje. Elena había pasado de ser una figura vulnerable a un símbolo silencioso de resiliencia y justicia. El millonario, por su parte, permanecía atrapado en la impotencia de sus propios errores. Cada día que pasaba sin recuperar su autoridad era un recordatorio constante de que la verdad y la integridad, aunque desafiadas, nunca pueden ser derrotadas. Sus hijos continuaban observándolo con firmeza, conscientes de que habían cambiado la dinámica de poder para siempre. La lección era clara: la riqueza y el control no son suficientes para ocultar la mentira ni para sofocar la justicia. Elena, en cambio, continuaba su camino con pasos firmes y decididos. Cada acción que emprendía, cada proyecto que iniciaba, estaba impregnado de la certeza de que había sobrevivido, que había vencido la injusticia y que la vida, aunque difícil, podía ser vivida con dignidad, libertad y orgullo. Sus guantes amarillos permanecían como testigos silenciosos de todo lo que había superado, símbolos de una mujer que se había negado a ser definida por la humillación y la mentira, y que ahora caminaba hacia un futuro lleno de oportunidades y esperanza. Elena comenzó a construir su propio mundo, pieza por pieza. Alquiló un pequeño apartamento en una calle tranquila, lejos del ruido del juicio y de los ecos de la humillación que la habían perseguido. Cada objeto que colocaba en su hogar tenía un significado, no solo decoraba, sino que representaba su libertad recién descubierta. Los guantes amarillos, cuidadosamente guardados en una caja de cristal, eran un recordatorio tangible de la resistencia, de los días en que la injusticia parecía interminable y de la fuerza que había emergido de la verdad. Cada mañana, Elena se despertaba con la sensación de que tenía el control de su destino. Sus pasos eran firmes y conscientes, y su mirada reflejaba determinación y claridad. No necesitaba la aprobación de nadie, ni la protección de aquellos que alguna vez habían abusado de su poder. La ciudad, que antes parecía un lugar hostil, ahora era un escenario lleno de posibilidades. Cada esquina, cada calle, cada rostro en el camino era un recordatorio de que había sobrevivido y que su vida ahora le pertenecía por completo. Los niños continuaban visitándola con regularidad, convirtiéndose en su familia elegida y en compañeros inseparables en esta nueva etapa. Habían aprendido mucho durante el juicio, y ahora aplicaban sus lecciones: valentía, observación y la convicción de que la verdad siempre debía ser defendida. Cada conversación con ellos fortalecía a Elena, recordándole que la justicia no solo había sido servida en un tribunal, sino que se extendía en las acciones cotidianas de quienes estaban dispuestos a sostenerla. Elena también comenzó a recibir ofertas de empleo más relevantes y bien remuneradas. Una empresa de administración y logística, al enterarse de su historia y de su capacidad para manejar situaciones difíciles con inteligencia y calma, la contrató como gerente de operaciones. Cada éxito que obtenía no era solo económico, era un testimonio silencioso de que la justicia y el esfuerzo honesto siempre tienen su recompensa. Cada proyecto completado, cada decisión tomada con integridad, la consolidaba como una figura respetada y admirada, no solo por quienes trabajaban con ella, sino también por aquellos que habían seguido su historia desde la audiencia. Mientras tanto, el millonario enfrentaba la consecuencia de cada mentira que había sembrado. Sus intentos de mantener la autoridad sobre sus empleados y sus hijos eran cada vez más infructuosos. Su poder, basado únicamente en la riqueza y la intimidación, se mostraba frágil y vacío frente a la verdad que Elena y los niños habían expuesto. Sus hijos, fortalecidos por la experiencia, no solo cuestionaban cada orden, sino que comenzaron a intervenir en los negocios familiares, asegurándose de que ninguna injusticia similar pudiera repetirse. La autoridad que él creía absoluta se desmoronaba lentamente, reemplazada por una vigilancia constante que lo mantenía a raya. Elena, en cambio, avanzaba con pasos seguros hacia la independencia emocional y financiera. Aprendió a valorar cada logro, por pequeño que fuera, como un escalón hacia un futuro donde la libertad y la dignidad no eran solo palabras, sino realidades tangibles. Sus guantes amarillos, guardados con cuidado, ya no eran símbolos de humillación, sino de resistencia y triunfo. Cada vez que los veía,
recordaba no solo lo que había sufrido, sino todo lo que había logrado superar. Con el tiempo, Elena comenzó a establecer redes de apoyo para otras personas que habían sido injustamente acusadas o maltratadas en sus trabajos. Usaba su experiencia como guía, enseñando a otros a defender la verdad y a mantener la integridad frente a la presión y la mentira. Su apartamento se convirtió en un espacio seguro, donde las historias podían ser compartidas y las soluciones encontradas. Elena se había transformado de víctima a mentora, de acusada a defensora de la justicia, consolidando un rol que la hacía sentir más fuerte que nunca. Los niños continuaban creciendo, aprendiendo de Elena la importancia de la verdad y de la valentía. Cada gesto que ella realizaba, cada palabra que pronunciaba, se convertía en una lección viva. Habían comprendido que el poder verdadero no se mide por la riqueza o el control, sino por la capacidad de actuar con integridad y defender lo correcto incluso frente a quienes parecen invencibles. Elena se convirtió en un faro silencioso de esa enseñanza, demostrando con su vida que la justicia y la verdad pueden prevalecer incluso contra las fuerzas más poderosas. El millonario, por su parte, comenzaba a experimentar el aislamiento social. Sus empleados ya no le respondían con sumisión, sus amigos y socios lo miraban con cautela y desconfianza. La sociedad percibía la caída de su autoridad, y su reputación se había deteriorado irremediablemente. Cada intento de restaurar su imagen parecía inútil, y la humillación que había intentado evitar se convirtió en una marca permanente de su carácter y de su incapacidad para reconocer la verdad. Elena, sin embargo, continuaba creciendo. Comenzó a invertir en su educación, aprendiendo nuevas habilidades y explorando oportunidades que le permitieran consolidar su independencia. Cada clase, cada libro, cada proyecto era un paso hacia un futuro que ella misma podía moldear. Ya no dependía de nadie para validar su existencia, su éxito era resultado directo de su esfuerzo, su inteligencia y su integridad. Los niños, cada vez más confiados y conscientes de su influencia, comenzaron a participar en iniciativas sociales, inspirados por la fuerza de Elena y su lucha por la justicia. Juntos, formaron un pequeño círculo de apoyo para quienes necesitaban orientación y defensa, demostrando que la valentía y la verdad pueden ser multiplicadas y compartidas. Elena los observaba con orgullo, reconociendo en ellos la continuación de un legado de integridad y resistencia frente a la injusticia. El millonario, cada día más aislado y despreciado, comenzó a comprender demasiado tarde que su riqueza y su poder no podían compensar la pérdida de respeto y credibilidad. Sus hijos ya no obedecían ciegamente, su autoridad se encontraba constantemente cuestionada, y la sociedad lo percibía como un hombre derrotado por sus propios errores. La lección que había subestimado ahora se manifestaba con fuerza: la mentira, aunque poderosa temporalmente, siempre es vencida por la verdad sostenida con valentía. Elena, por su parte, alcanzaba niveles de independencia y estabilidad que nunca había imaginado. Su vida se había transformado por completo, de víctima de acusaciones injustas a mujer libre, respetada y admirada. Cada decisión, cada acción, cada proyecto que emprendía estaba guiado por la integridad y la claridad que había aprendido durante su lucha. Sus guantes amarillos, guardados como reliquias, permanecían como símbolos silenciosos de su triunfo y resiliencia. Elena se encontraba en la terraza de su nuevo hogar, el viento acariciando suavemente su rostro mientras el sol del atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados y cálidos. Cada edificio, cada sombra, cada calle parecía celebrar con ella, como si la ciudad misma reconociera su victoria. No era solo una victoria personal, era una victoria de la verdad sobre la mentira, de la integridad sobre la manipulación, de la resiliencia sobre la humillación. Por primera vez en su vida, Elena sentía que su camino estaba completamente en sus manos, libre de opresiones, de mentiras y de acusaciones injustas que alguna vez habían intentado destruirla. Los niños estaban a su lado, sus ojos brillando con la emoción de compartir aquel momento de triunfo. Se reían y corrían, pero había en ellos una mirada profunda, como si comprendieran que el impacto de sus actos había sido mayor de lo que podían imaginar. Gracias a su valentía y honestidad, habían cambiado la historia de Elena, y en el proceso, también habían aprendido una lección que los acompañaría para siempre, que la verdad tiene un poder que supera incluso a la riqueza, el miedo y la autoridad más opresiva. El millonario había desaparecido de la vida pública. Sus intentos de recuperar autoridad habían fracasado una y otra vez. Sus hijos ya no le obedecían sin cuestionar, y la sociedad lo veía con desdén. Cada decisión que tomaba parecía más débil que la anterior, cada gesto arrogante quedaba sin efecto. Su imperio de control,
que alguna vez se había mantenido implacable gracias a la manipulación y la intimidación, se había convertido en una sombra de lo que había sido. La derrota que sufrió en el tribunal no había sido solo legal, sino moral y social. La verdad lo había alcanzado y no podía escapar. Elena, en contraste, brillaba con una luz propia que no dependía de la aprobación de otros ni de su posición social. Cada día estaba lleno de oportunidades para demostrar su valor, para seguir construyendo su independencia y para ayudar a quienes enfrentaban injusticias similares. Su éxito no era solo material, era una afirmación de que la integridad, la resiliencia y la valentía podían cambiar vidas y transformar realidades. Los guantes amarillos, ahora cuidadosamente guardados como un relicario de su historia, relucían ligeramente bajo la luz del atardecer. No eran simplemente un recordatorio del pasado, sino símbolos de la lucha que había enfrentado, de la injusticia que había soportado y del poder silencioso de la verdad. Cada vez que los miraba, Elena sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Orgullo por haber sobrevivido y gratitud por quienes la habían apoyado, especialmente por los niños que habían tenido el coraje de desenmascarar la mentira. Su apartamento se había transformado en un espacio de vida, trabajo y aprendizaje. Allí recibía a personas que necesitaban consejo, apoyo o simplemente un oído dispuesto a escuchar. Elena se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que alguna vez se sintieron pequeños, vulnerables o injustamente acusados. Su vida, antes limitada por la opresión y la humillación, ahora estaba llena de propósito y significado. Los niños, testigos de la transformación, continuaban aprendiendo y creciendo a su lado. Cada historia compartida, cada gesto de apoyo, cada lección de integridad se convertía en un ladrillo que fortalecía su carácter. Elena comprendió que su victoria no solo la liberaba a ella, sino que también daba forma a una generación que entendía la importancia de defender la verdad, incluso frente a los desafíos más grandes y a los poderes más intimidantes. La ciudad parecía transformarse con cada paso de Elena. Lugares que antes le resultaban hostiles ahora ofrecían oportunidades y rostros amables. Cada interacción diaria reforzaba la certeza de que la vida puede ser reconstruida después de la injusticia, y que las heridas del pasado pueden transformarse en fuerza y resiliencia. Elena caminaba con la cabeza erguida, con pasos firmes, consciente de que había reclamado su dignidad y su libertad, y que cada acción que emprendiera a partir de ese momento sería una afirmación de su independencia y de su capacidad para decidir su destino. El millonario, aislado y abatido, se enfrentaba a la cruda realidad de su derrota. Sus intentos de manipulación y control habían sido desarmados públicamente, y sus hijos habían asumido un papel de vigilancia moral que lo mantenía bajo constante escrutinio. La autoridad que había considerado incuestionable se había esfumado, reemplazada por una conciencia inevitable de sus errores y su arrogancia. La caída había sido total, y la lección que había recibido no podía ser ignorada. La verdad, sostenida con valentía, siempre encuentra su camino y no conoce límites. Elena, en cambio, continuaba expandiendo su vida y su influencia. Cada proyecto que emprendía, cada persona que ayudaba, cada paso hacia la independencia consolidaba su transformación. Ya no era la mujer pequeña, indefensa y acusada injustamente, era una figura de respeto y admiración, un símbolo de resiliencia y de justicia triunfante. La ciudad, los niños y quienes la rodeaban sentían su fuerza, pero también la humanidad que la hacía accesible y cercana. Su victoria no era solo suya, era compartida, visible y contagiosa. El viento acariciaba su rostro mientras contemplaba el horizonte. Elena comprendió que el pasado, por doloroso que fuera, había sido necesario para moldear su presente y su futuro. Cada injusticia, cada lágrima, cada momento de miedo se había transformado en lección, en fortaleza, en claridad. Sus guantes amarillos permanecían como emblemas silenciosos, recordándole que la vida puede ser dura, pero que la verdad y la integridad siempre tienen la última palabra. Los niños corrían a su alrededor, llenos de alegría, pero también conscientes del significado de aquel momento. Elena los miró y sonrió, sintiendo que la justicia y la verdad habían tejido un lazo entre ellos, creando una familia construida sobre la confianza, la valentía y la lealtad. La ciudad misma parecía rendir homenaje silencioso, mientras los rayos del sol dorado iluminaban sus rostros y cada sombra parecía disolverse ante la fuerza de su triunfo. Elena respiró hondo, sintiendo la plenitud de la libertad. Cada decisión tomada, cada acción emprendida, cada día vivido con dignidad era un acto de afirmación de su poder sobre su propia vida. La injusticia que una vez la había definido ya no tenía control sobre ella. Ahora, ella definía su mundo, sus límites y su futuro.
La verdad había triunfado, la integridad había sido recompensada y la valentía había abierto caminos que antes parecían imposibles. Mientras el sol descendía lentamente, bañando la ciudad en un resplandor cálido y dorado, Helena sintió que cada respiración era un recordatorio de lo que había logrado: la libertad, la justicia, la dignidad y la capacidad de vivir plenamente, sin miedo ni humillación. Los niños, a su lado, se sentían parte de algo más grande, conscientes de que habían sido instrumentos de la verdad, testigos y actores de una transformación que cambió vidas. Helena, finalmente, comprendió que había alcanzado algo más que una victoria legal. Había reclamado su alma, su fuerza y su derecho a existir con orgullo y plenitud en un mundo que alguna vez había intentado aplastarla. El cielo se tiñó de tonos cálidos y suaves, y la ciudad respiró con ella, como si cada edificio, cada calle y cada rostro reconociera la magnitud de la victoria. Helena sonrió, segura de que nada ni nadie podría arrebatarle la libertad que había conquistado con su fuerza, su integridad y su valentía. Su historia, marcada por la injusticia, el sufrimiento y la humillación, había culminado en un triunfo resplandeciente, destinado a inspirar a quienes alguna vez hayan sido aplastados por la mentira o el poder.